Mi nombre es Carmen Morales y durante 5 años he dedicado mi vida a perfeccionar una investigación que prometía revolucionar el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Lo que no sabía era que mi compañero de laboratorio, Rodrigo Venegas, había estado planeando robar mi trabajo desde el primer día que compartimos escritorio en el Instituto de Neurociencias. El aula de defensa de tesis olía a café frío y nervios cuando llegué esa mañana de diciembre. Los pasillos de la Universidad Nacional resonaban con el eco de estudiantes preparándose para los exámenes finales, pero mi mente estaba enfocada en algo mucho más personal y devastador que cualquier examen. Rodrigo había logrado lo impensable. Había presentado mi investigación sobre la proteína alfa 7 como su proyecto de graduación. Carmen, ¿ya te enteraste?, me había susurrado mi amiga Patricia 3 días antes, su voz temblorosa por la incredulidad. Rodrigo registró una tesis sobre neurotransmisores. Dice que ha estado trabajando en eso durante años. Mi corazón se había detenido. La proteína alfa 7 y su impacto en la regeneración neuronal había sido mi obsesión durante toda la carrera. Había pasado noches enteras en el laboratorio, analizando muestras, correlacionando datos, desarrollando una metodología única que combinaba bioquímica tradicional con técnicas de neuroimagen avanzada. Era mi trabajo, mi pasión, mi futuro. Imposible, había murmurado, aunque ya sabía la verdad. Rodrigo tenía acceso a todos mis archivos compartidos, había visto cada borrador, cada gráfica, cada conclusión que yo había desarrollado meticulosamente. Ahora, sentada en la última fila del auditorio, observaba cómo Rodrigo ajustaba su corbata azul marino y revisaba sus notas. Su familia ocupaba las primeras 3 filas, sus padres, ambos médicos reconocidos, sus hermanos exitosos, su novia que estudiaba Derecho en una universidad privada. Todo el mundo esperaba que Rodrigo Venegas fuera brillante. Después de todo, venía de una familia de académicos distinguidos. ¿Nerviosa?, me preguntó en voz baja mientras pasaba junto a mi asiento camino al estrado. No deberías. Al final, tu investigación va a conseguirme la beca de posgrado en Stanford. Mis manos se crisparon alrededor del bolígrafo que llevaba. Gracias por hacer mi trabajo, susurró antes de entrar al área de presentación. Siempre fuiste mejor investigando que pensando. Respiré profundamente y miré hacia el jurado. 5 profesores distinguidos ocupaban la mesa principal, todos con años de experiencia evaluando tesis de neurociencias. En el centro, con su característica barba gris y sus anteojos de lectura, estaba el Dr. Martínez, director del Departamento de Investigación Avanzada. Lo que Rodrigo no sabía era que el Dr. Martínez había sido mi mentor secreto durante los últimos 2 años. Todo había comenzado cuando encontré sus artículos sobre regeneración neuronal en la biblioteca. Su trabajo sobre plasticidad sináptica había inspirado mi investigación sobre la proteína alfa 7. Una tarde, después de leer su último paper sobre neurotransmisores, me atreví a enviarle un correo con algunas ideas que había desarrollado. Señorita Morales, había respondido al día siguiente, sus observaciones son extraordinariamente perspicaces. ¿Le gustaría discutir esto en persona? Desde entonces, nos reuníamos cada viernes por la tarde en su oficina del 7º piso. Él revisaba mis avances, sugería mejoras metodológicas y me proporcionaba acceso a literatura especializada que no estaba disponible para estudiantes de pregrado. Nuestras sesiones eran confidenciales porque el Dr. Martínez no quería que otros estudiantes sintieran favoritismo, pero su guía había sido fundamental para desarrollar los aspectos más innovadores de mi investigación. Respetados miembros del jurado, comenzó Rodrigo con la confianza que siempre lo había caracterizado. Mi investigación sobre la proteína alfa 7 representa un avance significativo en el entendimiento de la regeneración neuronal. Mi investigación. Mi metodología. Mis palabras exactas. Rodrigo desplegó el primer slide de la presentación. Era mi diagrama molecular, el que había tardado semanas en perfeccionar, mostrando la interacción entre la proteína alfa 7 y los receptores nicotínicos neuronales. Había pasado innumerables horas en el laboratorio de bioquímica, ajustando las condiciones experimentales hasta conseguir esas imágenes cristalinas. La hipótesis central, continuó Rodrigo leyendo directamente de mis notas, propone que la modulación específica de la proteína alfa 7 puede acelerar la recuperación neuronal en casos de daño cerebral traumático. El Dr. Martínez tomaba notas meticulosamente, su expresión inescrutable. A su lado,
La doctora López, especialista en neurología clínica, asentía con interés. El doctor Ramírez, experto en bioquímica molecular, estudiaba atentamente los gráficos que Rodrigo presentaba como propios. Durante 40 minutos, observé cómo Rodrigo recitaba mi trabajo con la fluidez de alguien que había memorizado cada palabra pero sin la pasión de quien había vivido cada descubrimiento. Cuando llegó a la sección de resultados experimentales, noté cómo vaciló ligeramente al explicar la metodología de purificación proteica. Era comprensible, él nunca había puesto un pie en el laboratorio durante los experimentos críticos. Fascinante trabajo, comentó el doctor Ramírez cuando Rodrigo terminó su presentación. ¿Podría explicar con más detalle el proceso de aislamiento de la proteína alfa 7? Rodrigo carraspeó. Por supuesto. Utilizamos, el método estándar de cromatografía. Cromatografía de intercambio iónico o de exclusión molecular, insistió el doctor Ramírez. Intercambio iónico, respondió Rodrigo, aunque yo sabía que había usado una combinación de ambas técnicas, algo que había desarrollado específicamente para este proyecto. El doctor Martínez levantó la vista de sus notas. Interesante elección metodológica. ¿Podría describir los parámetros específicos que utilizó para optimizar la purificación? Rodrigo comenzó a sudar visiblemente. Los parámetros. Bueno, ajustamos el pH a aproximadamente 7.4. Aproximadamente. La voz del doctor Martínez sonaba amablemente curiosa, pero yo conocía esa entonación. Era la misma que usaba cuando detectaba inconsistencias en los papers que revisaba. Es decir, exactamente 7.4, se corrigió Rodrigo. Curioso, murmuró el doctor Martínez, consultando algo en su tablet. Porque según mis registros, la proteína alfa 7 muestra máxima estabilidad a pH 6.8, no 7.4. ¿Podría explicar por qué eligió condiciones subóptimas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miró nerviosamente hacia donde yo estaba sentada, como si esperara que le diera la respuesta telepáticamente. Por supuesto, yo conocía la respuesta perfectamente. Había descubierto que aunque la proteína era más estable a pH 6.8, su actividad biológica se optimizaba a pH 6.2, un hallazgo que había requerido 2 meses de experimentación minuciosa. Realizamos múltiples pruebas, balbuceó Rodrigo. Los resultados indicaron que 7.4 era óptimo para nuestros propósitos específicos. ¿Nuestros propósitos? El doctor Martínez alzó una ceja. ¿Trabajó con algún colaborador en esta investigación? No. Me refería a los propósitos del experimento. La doctora López intervino. Joven, en su presentación mencionó el uso de espectroscopia de resonancia magnética para validar la estructura proteica. ¿Podría describir los parámetros de adquisición que utilizó? Rodrigo palideció. La espectroscopia RMN había sido la parte más técnica de mi investigación, requiriendo conocimientos avanzados de física cuántica y procesamiento de señales. Había tomado un curso especial de verano para dominar la técnica. Los parámetros estándar, respondió vagamente. No existe tal cosa como parámetros estándar en RMN proteica, replicó la doctora López con sequedad. Cada proteína requiere optimización específica. ¿Cuál fue su tiempo de relajación T1? Rodrigo miró desesperadamente alrededor del auditorio. No tengo esos detalles memorizados. ¿No tiene memorizados los parámetros fundamentales de su propia investigación? El doctor Ramírez sonaba genuinamente sorprendido. Fue entonces cuando el doctor Martínez sonrió, y yo supe que había llegado el momento. Señor Venegas, tengo una pregunta muy específica. En la página 47 de su tesis, menciona una correlación estadística de 0.847 entre la concentración de alfa 7 y la velocidad de regeneración axonal. ¿Podría explicar qué método estadístico utilizó para controlar las variables confusoras? Era una pregunta trampa perfecta. Esa correlación específica había requerido el uso de regresión multivariable con corrección por análisis de mediación, una técnica estadística avanzada que había aprendido específicamente para este análisis. Además, el doctor Martínez había sido quien me sugirió ese enfoque metodológico durante una de nuestras reuniones secretas. Rodrigo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Regresión,
Regresión lineal simple. Imposible, declaró el doctor Martínez, su voz ahora claramente autoritaria. Una regresión lineal simple con estas variables produciría una correlación de aproximadamente 0.23, no 0.847. El valor que usted reporta solo es posible con controles muy específicos para edad del sujeto, severidad del daño neuronal y tiempo transcurrido desde la lesión. El auditorio estaba completamente silencioso. Incluso los familiares de Rodrigo habían dejado de murmurar entre ellos. Además, continuó el doctor Martínez implacablemente, me intriga saber cómo obtuvo acceso al laboratorio de neuroimagen avanzada para realizar los estudios de seguimiento. Ese laboratorio requiere autorización especial y supervisión directa de un profesor titular. Rodrigo intentó una última defensa desesperada. Tengo contactos en el departamento. Señor Venegas, lo interrumpió el doctor Martínez, poniéndose de pie. Soy el director del laboratorio de neuroimagen avanzada. Tengo registro de cada persona que ha utilizado esas instalaciones en los últimos 5 años. Su nombre no aparece ni una sola vez. El golpe final llegó cuando el doctor Martínez sacó una carpeta de su maletín. Sin embargo, el nombre de la señorita Carmen Morales aparece registrado 127 veces en los últimos 2 años, incluyendo las fechas exactas en que se realizaron los experimentos que usted reporta en su tesis. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me puse de pie lentamente, sintiendo como la justicia finalmente tomaba su curso. Señorita Morales, dijo el doctor Martínez con una sonrisa que mezcló orgullo profesional y satisfacción personal, ¿le gustaría explicar al jurado la verdadera metodología detrás de esta investigación? Caminé hacia el frente del auditorio, pasando junto a Rodrigo, que ahora temblaba visiblemente. Por supuesto, doctor Martínez. Empezaré explicando por qué la proteína alfa 7 requiere condiciones de pH específicas de 6.2, no 7.4, y cómo desarrollé la metodología híbrida de purificación que hace posible mantener su actividad biológica durante el aislamiento. Durante la siguiente hora, presenté mi investigación real, respondiendo cada pregunta técnica con la precisión que solo viene del conocimiento profundo y la experiencia directa. Expliqué cada metodología, cada decisión experimental, cada análisis estadístico con el detalle que Rodrigo nunca podría haber proporcionado. El veredicto fue unánime. Rodrigo fue expulsado inmediatamente de la universidad por plagio académico. Yo recibí no solo mi grado con mención honorífica, sino también la beca de investigación de posgrado que él había esperado obtener. 6 meses después, mientras trabajaba en mi maestría en neurociencias bajo la supervisión oficial del Dr. Martínez, recibí noticias de que mi investigación sobre la proteína alfa 7 había sido aceptada para publicación en la revista Nature Neuroscience. El paper llevaba mi nombre como primera autora y había sido citado ya en 3 estudios clínicos internacionales. Rodrigo, según escuché, trabajaba ahora como representante de ventas de equipos médicos. Un trabajo honesto, pero muy lejos de los laboratorios de investigación que había intentado conquistar con trabajo ajeno. A veces, la justicia llega en la forma más perfecta posible, cuando la verdad se revela por sí misma ante quienes tienen el conocimiento para reconocerla. Y descubrí que no hay satisfacción más grande que ver cómo tu propio trabajo habla por ti cuando las palabras ya no son suficientes.